Cuando yo solté y entendí que la abundancia no era tener dinero, sino era no necesitar nada. Abundancia no es tener dinero, que me devuelvan lo que me estafaron, vender un departamento y tener mucha plata y en el terreno poder construir una casa que necesitaba $50.000 y no me contaba y no me alcanzaba. No, no. Abundancia era no necesitar nada, que mi corazón dijera, no importa, lo que llegue será. Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a Ama Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Susay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Marcela Hualpa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos están viendo. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Evolución. Hoy tengo el placer de estar acompañada junto a Marcela Hualpa. Marcela Hualpa es parte de la comunidad de AMA, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Marce, bienvenida. Hola, bienvenido, namaste a todos. ¿Cómo andan? Bien, gracias Marce por aceptar esta invitación, gracias por abrirnos tu casa, tu momento para poder escucharte y conocerte un poquito más y conocer un poquito más de tu historia. Este espacio es tuyo, así que te dejo que te expreses, pero vamos con la pregunta que comenzamos este espacio y es, ¿quién es Marcela Hualpa? Bueno, primero quería aclarar que dije namaste y para el que no lo conoce es un saludo común en el yoga y en la India y significa mi ser saluda tu ser, de corazón a corazón o de alma a alma, como le quieran llamar. Marcela Hualpa es un personaje que hasta el año 2012 estuvo metida creyendo que era ingeniera, que era exitosa, que la vida pasaba por ser exitosa, por estudiar, por tener una casa grande, por tener autos, por viajar, por trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, me llegó la noche oscura del alma y bueno, y empecé un cambio interesante. Soy casada, tengo 3 hijos varones y una hija mujer mayor que la adopté de corazón cuando tenía 18 y ahora cumplió 30. Y los 3 varones también son adoptados, los adoptamos juntos ya con mi apellido hace muchos años, cuando tenían 3, 6 y 9 años, son hijos de la misma madre. El más chiquito en el 2020 tomó la decisión de irse de este mundo por su mano, por voluntad propia, y yo lo acepté, no tenía otra, fue su decisión. Así que en esta tierra, en este plano, quedan 2, que están Wow. independizados, uno con 23 y el otro con 26 años. Estudié como todo el mundo, primario, secundario, con buenas notas, como tenía que ser. Terminando el secundario me tenía que ir a la universidad porque era el mandato familiar. Así que allá fuimos a la universidad a estudiar. Bueno, y por esas cuestiones de la vida me recibí de ingeniera química, trabajé un tiempo en la universidad, después quise ir a la industria y trabajé en una petrolera, petroquímica. Hice después otra ingeniería en seguridad de ambiente y bueno, varias cosas hasta que en el 2018 decidí dejar la profesión. ¿Qué fue lo que te hizo que vos la llamás la noche oscura del alma? ¿Qué fue lo que pasó que te llevó a buscar otras respuestas? ¿Qué fue lo que te llevó a buscar, que sentías que había algo más dentro de todo lo que fuiste cumpliendo? Porque fuiste una profesional exitosa, madre. ¿Qué fue lo que pasó en vos de abrirte a este camino? Por el año 2011
más o menos, los chicos los adoptamos en el 2008, a principios del 2008. Ya para esa altura yo había trabajado en Rosario 10 años, después tenía mucho estrés, ya andaba, tenía problemas de colon irritable, soy muy trabajadora, también soy workaholic, que se llama, o sea, adicta al trabajo. Me casé en el 2003, me fui a vivir, entonces pedí traslado a Buenos Aires para trabajar en algo más tranquilo y no con tanta gente a cargo. Compramos casa, entonces, porque mi marido quería tener hijos, yo no quería tener hijos. Bueno, primero compremos casa, como es el mandato, comprar casa, comprar auto, y ahí estar preparado, nos anotamos, y en el año 2008 adoptamos. Los chicos eran 3 varones, entraban a sala de 3, primer grado y cuarto grado. Yo no sabía en qué me metía. El que ha tenido hijos y lo ha ido pasando de a poco, me puede entender. Yo trabajaba en Capital Federal y me tenía que ocupar de eso. Mi marido en ese momento no trabajaba, él dijo que se iba a ocupar, por eso adoptamos 3 chicos y no menos. Me convenció, digamos, me dejé convencer, porque yo no quería tanto. Y le dije que iba a ser una madre casi ausente. Y en el día era casi ausente, me iba a trabajar a Buenos Aires a las 6 de la mañana, me levantaba. Y volvía, según como pudiera llegar de Buenos Aires, 7 de la tarde, 6 de la tarde, 8 a veces. Esto es para mostrar que fue un estrés muy grande, muy grande. Yo no sé cómo superé 2008, 2009. Yo creo que para el 2010 ya estaba medio enloquecida y en el 2011 estaba mal, o sea, estresada mal, 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 mal. Y yo recuerdo que a fines de 2011 ya estaba enloquecida con tanto estrés, no solo laboral, o sea, los chicos, no fue fácil, o sea, no quiero mencionar demasiado, pero tenían sus problemáticas. El chico de 9 años, que ya para ese entonces tenía más, empezaba la preadolescencia, tenía problemáticas ahí, tenía que ir a psicóloga, en ese año no quería ir a psicóloga, había problemas de agresión con los hermanos, tuvimos muchos problemas, yo lo estaba tomando muy personal. Yo me estaba volviendo loca, no sabía, se me salía de mis parámetros normales. O sea, en mi familia no era así, te pegaban un grito y vos calladito y hacías todo, no estaba acostumbrado a este descontrol, no podía controlar a los chicos, no podía controlar el colegio, no andaban bien en el colegio, no. Iba a psicólogo, de psicólogo a psicólogo, de psicopedagogo, ya no sabía dónde llevarlo a los 3, a distintos psicólogos. Entonces me estaba volviendo loca. Yo a fines del 2011 fue mi noche oscura del alma porque yo me acostaba rogando morirme. Nunca se me cruzó por la cabeza hacerme algo, pero yo me acostaba diciendo, por favor, me quiero morir, no puedo despertarme, ya no puedo más con este peso. No, porque no sabía para dónde tirar. De hecho, los últimos meses no sabía qué hacer con el más grande, que era chiquito, igual, entonces quería llevarlo a un internado y esa sensación de querer alejarlo de la familia para que no hiciera tanto lío, me hacía sentir tan culpable y tan mal que no me reconocía como persona. Entonces, bueno, fue una noche oscura del alma. Lo pasé el fin del 2011 y iniciamos el 2012 y programamos vacaciones y yo estaba desesperada, así, desesperada, rogando, tiene que haber algo diferente. Para mí lo diferente era acostarme, cerrar los ojos y no despertarme nunca más en este mundo. No encontraba otra salida. Y un día, no sé por qué, en eso mi marido me trae un librito porque nos íbamos de vacaciones. Me trae un librito, una cosa de loco, porque de Claudio María Domínguez, finito, creo que lo tengo guardado todavía. Y a mí siempre me gustó leer. Entonces ya había preparado las cosas para el viaje, que también para mí era un estrés, hacerme cargo de todo lo de los chicos. Era muy controladora, la verdad, entonces tener que controlar a 3 varones que eran completamente sin control. Era muy difícil, muy difícil. Quería mantener una disciplina que yo estaba acostumbrada en casa y con ellos no es posible. Los chicos adoptados y más, cuando han pasado 8, 9 años, tenía el grande, tienen características diferentes. Yo después lo he entendido, pero en ese momento no lo entendía y no lo conocía, no estaba preparada. Mi marido tampoco, pero mi marido, como todos los hombres, como que se daba la mano y decía, ya se va a arreglar todo. Y yo no sentía que no, y yo tenía que hacer algo. El control al que estábamos acostumbrados, o al que me habían acostumbrado a mí. Y leo ese libro. En el último capítulo hablaba de que la carne como traía
algo de sobre la carne, sobre el tema de comer carne y cómo cuando un cuerpo estaba desarmonizado energéticamente. Eso entendí yo, que Sí. dejar la carne iba a ser como muy positivo. Y a mí alguien me habló, yo no puedo decir quién, ahora sé que es fue mi ser superior o lo que sea, y lo escuché. Y me dijeron, deja la carne. Me dijeron, deja la carne porque lo que yo digo, necesitas armonizarte. O sea, estoy absolutamente desarmonizada, desencajada, fuera de mí. No conocía nada, ¿eh? No conocía nada de espiritualidad, absolutamente nada, nada, nada de más de un cuerpo, ni de nada, no conocía nada. Y algo me habló y me dijo, deja la carne para armonizar. Entonces, además lo estuve leyendo en la noche. Al otro día nos levantábamos tarde porque salíamos de vacaciones, pero era la costa, entonces no tenía que levantarme temprano. Y le dije a mi marido el otro día, no voy a comer más carne. Me miró como loca. Y me dice, ¿qué vas a comer? No sé, ya voy a ver. Pero carne no como más. Y además dijo todos los remedios, le dije, porque estaba tomando pastillas para dormir, pastillas para levantarme, pastillas para menopausia precoz, se llama menopausia precoz, me habían dado. Eh, no sé qué otro tipo de pastilla tomaba, si para el colon irritable, para lo que sea, y todavía me estaba resistiendo a que me querían dar una pastilla para el colesterol alto, porque tenía colesterol alto, según el trabajo que tenía que hacerme los análisis anuales. Y me estaba resistiendo, ya no quería tomar más pastillas. Andaba con pastillero. No, no, era una cosa de loco, yo no puedo creerlo. Era inicio del 2012, las vacaciones del 2012. Nos fuimos de vacaciones, yo dejé la pastilla para la tiroides. Y a mí me bajó que dejara la carne, que me armonizara y que no tomaba y que dejara los remedios. Me fui de vacaciones, eran 15 días, creo que engordé, porque en esa época yo me cuidaba también para no engordar, siempre he sido rellenita, entonces comía siempre bajas calorías. Comí lo que pude en los restaurantes, porque además estábamos en un hotel y restaurante, así que era pasta, bueno, hacía calor, así que ensalada, papas fritas, huevo, lo que, según mi bajo conocimiento. Y cuando volvimos, yo no sé cómo me llegó porque yo no tenía ni Facebook, y en esa época había Facebook, creo, un poco, pero a mí me llegó porque me tenía que llegar una propaganda de unos chicos que eran representantes de Prama, y ellos, los chicos eran crudiveganos en La Plata, y me zambullí, me fui en el auto hasta allá, y tenían todo un almacén natural, ellos eran crudiveganos los dos. Prama son no sé si la gente acá en Argentina hace muchísimo tiempo que venden alimentos tipo crudiveganos. Es de un Ujú. señor que está ahora, vive acá cerca de donde estoy yo, en Villa Las Rosas, Córdoba. Pero estoy hablando del año 2000, inicio del 2012. ¿Qué fecha? Año 2012. Y llegué a estos chicos al almacén ese de crudiveganos y les dije que ya no comía carne y que no sabía qué comer. Y me puse con ellos a hacer cursos, hice cursos de brotes, bueno, una serie de cosas y aprendí muchísimo. Hice todos los cursos que pude, cambié mi alacena completamente porque estos chicos me dieron vuelta en un mes todo. Nunca más una conserva, nunca más ni sal blanca, ni azúcar refinada, ni harina refinada. Bueno, cambié todo, todo así. Plum. Y a todo esto las pastillas las dejé todas, todas. De un día para el otro. O sea, de un día para el otro dejaste todo. Yo soy así, ¿eh? Yo se me pone, taurina soy, se me puso algo y así de drástica, como dice mi marido, exactamente así. En el trabajo, encima yo para todo esto todos los últimos años y en el trabajo en ese momento trabajaba en seguridad e higiene, era coordinadora, higiene del trabajo, o sea que estaba en comunicación con el médico laboral y le dije que no estaba, que había dejado, que había dejado la carne y que había dejado todas las pastillas y me dijo que no podía dejar la de la tiroides. Y yo le dije que sí podía y que no iba a tomar más, porque no iba a tomar nunca más un químico. Bueno, ahí apelé, con todo lo que me enseñaron estos chicos de Prama, apelé a mis viejos conocimientos de ingeniera química y empecé a leer etiquetas y dejé todo alimento procesado. Tenía una chica que obviamente trabajaba en casa, porque estaban los chicos con los tres varones, yo trabajando en Buenos Aires, así que le dejaba
hacía que fuera en la tarde y hiciera comida, empecé a cocinar bien, con legumbres brotadas, con probióticos. Conocí todo un mundo de comidas muy diferente. Y bueno, me hacía tartas de verdura, comí todo tipo de verduras. Cambió completamente mi vida. Al día de hoy nunca más volví a tomar una pastilla. 2 veces que tuve infección de dientes y fueron dos, tomé antibióticos porque a eso no tuve opción. O sea que llevo 13 años que yo no he tomado ni un calmante para el dolor de cabeza. Y yo no tengo nada. No me he enfermado nunca más en la vida. De nada. Querer reventarse. Wow. Nunca más. Wow, es increíble. Me gusta conocer todos estos los procesos porque es donde a veces nos sentimos identificados, en esa persona exigente, en querer cumplir con todos los estándares, en ser buena profesional, buen estudiante, ahora la elección que tuviste de ser madre, de ser la mejor madre y que llegó un momento en tu vida en que empezó a explotarte todo por todos lados, no solamente tu salud, que estabas tomando muchas pastillas, sino también tus hijos que te estaban llevando también a un extremo de decir, hay que buscar un cambio. Y en esta búsqueda, Marce, ¿cómo es que llegás al espacio de AMA, a las herramientas de AMA? Mi cambio, luego del cambio químico, digamos, físico, siguió en el año 2013 nuevamente sentí una voz que me mencionó el yoga. Nunca había escuchado de yoga, pero yo le hice caso a la voz. Y me llegó solo a un lugar donde, cerca ahí, yo en ese momento vivíamos en Citibel, la casa donde habíamos comprado era casa clásica de la, del tipo de vida que uno quiere llevar, ¿no? No te digo exitosa ni rica, pero una casa grande con pileta de natación para que los chicos tengan su parque, su pileta, la plaza cerca, en las afueras de La Plata. Me significaba que demoraba el doble en llegar a Buenos Aires, pero bueno, los chicos estaban al aire libre, no estaban metidos en la ciudad, tenían todas sus comodidades. Cerca, en el centro, era Citibel, que es la afuera de La Plata. Y ahí y cerca de ese lugar de Citibel apareció yoga. En ese mes que me había aparecido la palabra yoga, me llegan aquellas épocas, estaba en la computadora en el trabajo y aparece una propaganda de Groupon, que eran como unos bonos que los pagabas baratos, entonces tenía 10 sesiones, en ese momento era 10 sesiones en la cara, entonces me pareció bueno porque llamé por teléfono y atendían cerca de casa los sábados, único día que yo tenía libre, sábado y domingo. Entonces fui y claro, mientras te hacen masaje en la cara y todo eso, que es relajante y hermoso, me puse a conversar con la señora esta, un poco más chica que yo, y este aquí que me dice que acababa de empezar yoga y que estaba ahí. Yo estaba en el piso de arriba de un lugar, acá en el piso de abajo dan yoga, me dice, yo empecé y es un chico divino. Bueno, yoga, la palabra yoga, y dije, me dijeron que tenía que hacer yoga, entonces, bueno, empecé cuando podía llegar del trabajo porque había una clase a las 20 horas. No podía 2 veces por semana, pero al menos una iba. Y cuando comencé en el salón de yoga, además vi un cartel que decía Reiki. Entonces yo dije, tengo que hacer eso también. Y bueno, todo el 2013 hice Reiki porque la escuela esta daba un Reiki que es de 5 meses y me salvó la vida. El Reiki me salvó la vida totalmente de cómo manejar sobre todo al hijo mayor, que es donde no sabía cómo manejarlo, era muy agresivo. Tenía problemas de agresividad, la psicóloga estaba tratando, ya era una psiquiatra, estaba tomando medicación, pero a veces se resistía a ir o a tomar la medicación. Y el Reiki me cambió la vida. Nuevamente tuve un cambio brutal. Y a partir de ahí, yo seguí con cambios más paulatinos. Ya en el 2014 empecé yoga como autoconocimiento, no como asanas. La escuela a donde llegué, y no por casualidad, sino por causalidad, evidentemente tenía que ser así. Eh, no se focalizaba en dar clases de yoga físico o asana, porque yo a veces llegaba, a veces no llegaba el trabajo, o a veces
del trabajo llegaba, pero estaba muy cansado, tenía que pasar a hacer compras, y estaban los chicos que tenía que llevar. La verdad que de los chicos mucho se ocupaba mi marido de llevarle traerlo al colegio o de llevarlos a fútbol o a deporte, pero yo quería estar, tenía que estar también en la noche, los veía poco. Y entonces, en esta escuela, además de hacer Reiki, después de hacer Reiki, comencé en el 2014 un camino de autoconocimiento de yoga. Yoga como autoconocimiento, con un maestro al que le debo la vida. Le agradezco eternamente. Y empecé entonces con una vida espiritual. Ahí supe lo que era una vida espiritual y a partir de ahí hubo un cambio tranquilo, tranquilo, despacio. Y en ese cambio, 2015, empecé a pensar, yo no quiero vivir más tan lejos del trabajo, quiero, para disfrutar un poco más de la familia, necesito vivir cerca. Empecé, de hecho, hasta a buscar trabajo en alguna otra empresa. Me costaba muchísimo, me hicieron alguna entrevista, pero me daba tanto miedo porque yo era la que solventaba, la que tenía un sueldo Sostén de la alto. casa. Claro, mi marido ya para ese entonces ya había empezado a trabajar, porque al principio que teníamos los chicos, él no estaba trabajando, es independiente y comerciante. De hecho, como que me convenció primero de adoptar y después de que fueran tres, porque yo le decía, yo no estoy nunca, no puedo, y él me dice, no, yo no trabajo, me ocupo de los chicos, me ocupo de todo. Él es amoroso, pero bueno, de ocuparse no, porque no se da cuenta si los chicos tienen que hacer un deber o no, entonces no es lo mismo. Algunos hombres puede que sí, pero él no, pobre. Sí los iba a buscar a todos lados, estaba siempre presente. Si si se enfermaban, él iba a ir al colegio. Si llamaban a un padre por mal comportamiento, no, tenía que ir yo. Ahí se abría. No, en esas cosas me dejaba a mí. No, no, tenés que ir vos, porque él no quería meterse en esos temas. Psicólogo también tenía que ir yo. Bueno, y así fue que evidentemente deseé tanto tener un trabajo cerca de la casa que mi empresa, pero me daba muchísimo miedo dejar la empresa. Tenía, para ese entonces, en el 2015, yo estaba trabajando desde el 95, tenía 20 años de empresa que había pasado por distintos puestos, había tenido otros dueños, yo había iniciado con unos dueños y para ese entonces tenía otros, y en ese año entonces yo me daba mucho miedo soltar y empezar algo de cero. Bueno, tuve alguna entrevista en el interior de Buenos Aires, tenía ganas, me gustaba ir al interior de Buenos Aires, vivir cerquita del trabajo, pero me dio miedo. Dos veces tuve propuestas interesantes, con un sueldo parecido al mío, pero me dio mucho miedo. Seguía igual siendo lo que yo cobraba mejor, cobraba muy bien, tenía un sueldo de coordinación desde Buenos Aires y salvo los tiempos, la verdad, estaba re cómoda en el trabajo. O sea, la tenía fácil. De hecho, a veces le decía al marido, tengo tan, o sea, había alcanzado un buen conocimiento, había hecho 500.000 cursos porque absorbía conocimiento muchísimo, me habían pagado por cursos en Estados Unidos muchas veces, cursos por todos lados. No me podía quejar y yo absorbía conocimiento y para esa altura le decía al marido, las cosas como que las hago de taquito, para mí me pagan demasiado y no me tienen desaprovechada. Yo sentía que me pagaban demasiado y me tenían desaprovechado, porque estaba desde coordinación en Buenos Aires, que me pagaban como una gerencia, no tenía gente a cargo, no tenía tanta responsabilidad a cargo, porque todas las partes, bueno, básicamente porque era como la sede central, entonces no tenía tanto acá. Eso siento yo y a veces le decía a mi marido, a mí me pagan demasiado y me tienen desaprovechado. O sea, más que me pagaran mucho, decía, me tienen desaprovechado. Pero bueno, seguía con la molestia de que el trabajo era muy lejos. Dos veces desaproveché oportunidades, miedo. Me aferraba al trabajo, tenía miedo total. 2016 nos venden, compro otra empresa, por supuesto la lista de echados, yo ni preocupada porque yo al contrario digo que me echen, me dan plata y consigo un trabajo cerca de mi casa, pero no tuve esa suerte. Lo que sí tuve suerte es que se abre un trabajo y que yo lo había pensado porque tenía sede en Buenos Aires, pero tenía como planta operativa, más operativas en las provincias, digamos, en el interior. Y se abre una posibilidad para que fuera Neuquén. Y ahí rogué con todo mi alma ir a Neuquén y bueno, me mandaron a Neuquén en el 2016. Fue otro punto de inflexión porque llegué, el trabajo no era como yo pensaba y bueno, usé todas las herramientas que había conocido en mi camino del yoga, las usé todas. Así que fue
Un fin del 2016, de hecho los primeros 3 meses estuve sola viviendo en un hotel cerca del trabajo. Fui como jefa, no me aceptaban como jefa en el petróleo, no me decían que era porteña, yo no soy porteña, soy del interior. Nací de hecho en Córdoba capital y me crié en San Juan y me recibí en Mar del Plata, porque empecé a estudiar en San Juan, pero dejé para trabajar y después finalmente retomé los estudios y me recibí de Ingeniería Química en Mar del Plata. Trabajé en la Universidad de San Juan, trabajé en la Universidad de Mar del Plata y después me mudé para trabajar a Rosario, o sea, soy itinerante, eso no me cuesta. En este lugar en Neuquén no me aceptaban, no me querían, no tuve problemas grandes. Llegué con una nueva gerencia de una empresa que compraba y era toda la gente que estaba ahí de la empresa anterior, entonces eran unos odios. Bueno, usé todas mis herramientas espirituales y me acomodé como pude, fui jefa, manejé como pude las cosas y en el 2017 ya me fui a vivir cerquita del trabajo, afuera de Neuquén. Me llevé, durante el 2017 me llevé a mis 2 hijos mayores. Mi marido se tuvo que quedar por cuestiones laborales, yo organicé que se quedara y recién nos juntamos en el 2018. Y te cuento que desde el 2014 sentí el impulso de ir a la India y viajaba a la India todos los años, porque mi alma me dijo que tenía que ir a la India, caminar la India. Iba sola. Acomodaba a los chicos, los llevaba una a la casa de mi mamá, la otra a la de mi suegra, la otra de mi hermano, para que mi marido estuviera tranquilo y después lo viajé en 2014. Viajé el 2015, 2016, 2017 y 2018, exactamente, todos los años, 5 veces fui a la India. Cuando yo trabajaba entonces en Neuquén, fue un trabajo difícil, no me querían mucho, trabajé en el 2017 y en el 2018 volví a ir a la India por 5.ª vez, iba entre enero y febrero, acomodaba vacaciones, acomodaba días más, días menos, ya para esa altura yo tenía 5 semanas de vacaciones y me tomaba 3 para el tema de la India. Hacía India y hacía también otros lugares más, ¿no? Pero básicamente la India, Nepal, Sri Lanka. En el trabajo me cargaba y me decían que yo debía tener a alguien en la India porque no podía ser que no conocía Europa. De Europa no conocía casi nada y me volví a ir a la India. Pero Y bueno, volví a ser. era mi lugar en el mundo y tenía que caminar la India. Y la India del Norte, porque una sola vez fui a la India del Sur. Y cuando volví de la India en el 2018, mi jefa me agarra y me dice, hay un recorte, se venden partes, y a vos que nunca te quisieron, como quien dice, como externa en Neuquén, en el área del petróleo, dice, te tenés que volver a Buenos Aires. Porque digamos, mi jefa, mi gerente estaba en Buenos Aires, la cabeza era en Buenos Aires, yo trabajaba en Neuquén. Te volvés a Buenos Aires. Y yo venía, viste, así, paz y amor, y le dije, no me vuelvo a Buenos Aires. Ni en pedo me vuelvo a Buenos Aires, le dije, ni loca. ¿Cómo que no? Sí, esto es informal, pero en realidad ya lo van en un mes o 2 meses, vas a tener que volver a Buenos Aires, trabajar conmigo desde acá, porque allá quieren poner a alguien, quieren poner un hombre primero. En mi puesto querían un hombre que conociera, que hubiera nacido en el petróleo, como le llaman ellos, o sea, de chiquito criarse en la parte de petróleo, bueno, con características particulares. Y vos te tenés que volver. Entonces le digo, no, yo me quedo en Neuquén. Yo fui por calidad de vida. Calidad de vida le llamaba a vivir cerquita del trabajo. Fui por calidad de vida. Yo no vuelvo a Buenos Aires. Y me dice, ¿cómo? ¿Y qué vas a hacer? No sé, renuncio y algo conseguiré. Le digo, yo no me importaba, no me importaba nada. Algo rarísimo en mí. Algo había cambiado en mí, porque no me importaba el trabajo, ya algo pasará. Le digo, ya a esta altura vivía mucho más el aquí y el ahora, mucho más. En la India aprendí a vivir el aquí y el ahora totalmente. Algo cambió en mí, algo cambió fuerte en mí. Y cuando volví, le conté a mi marido había iniciado, el 2017 pasaba un periodo donde yo estaba sola con los 2 más grandes y él vivía todavía en la casa de Buenos Aires, de Citibel, con el más chico. Él tenía que cerrar negocio, vender todo lo que él tenía y habíamos iniciado una ampliación en la casa y la terminó, se quedó a terminarla y mi hijo menor terminó el primario. Así fue la idea. Entonces, en ese año 2018 ya se había ido con mi hijo menor. Cuando yo volví, le conté, se preocupó, me dijo que estaba re loca. A mí todavía no tengo trabajo, no te preocupes, le digo, va a tener algo, ya vamos a conseguir acá, ya va a conseguir un negocio, le dije.
vos no te preocupes, yo no me vuelvo ni loca, acá estamos bien. Soltá y que la vida diga lo que tiene que ocurrir. Bueno, y así ocurrió, fluyó. Me llamaron, les dije que ni pensaba quedarme en la empresa, que me dijeran que me daban y ni protesté, me dijeron, primero me dijeron, no, vos tenés que volver a Buenos Aires, no estás en la lista de echados. Le digo, no importa que esté en la lista de echados, no, yo me quedo en Neuquén porque traje a los chicos acá, empezaron el colegio acá, ya para cuando me lo avisaron ya había empezado, el más chiquito había empezado un colegio muy particular que yo le conseguí, que el colegio Waldorf, no sé si alguien lo conoce, es una educación particular y yo se la había conseguido, no en Neuquén, sino en un lugar cerquita que se llama Plotier, y les dije, bueno, díganme la propuesta porque yo me voy. Y me traje una propuesta y me dijeron, me pidieron que me quedara, me dicen, quédate todavía hasta que consigamos al gerente que necesitábamos, un varón, y así vos le enseñás. Sí, le dije, me hago cargo de las cosas, me quedo sin problema acá. Y el quedarme duró 6 meses. 6 meses duró. Y me dijeron, mientras tanto, si conseguís trabajo, te damos igual el monto y busca trabajo. Entonces mi marido me decía, busca trabajo, porque te quedas con el dinero que te den por los 20, no sé cuántos años, 23 creo, 24, y encima conseguís trabajo. Yo lo miraba y le decía, no quiero buscar trabajo. Mi ser me decía, no busqué trabajo. Es más, por primera vez esos 6 meses me sentí con más libertad porque a las 5:15 cerraba la computadora sin culpa y me iba, cosa que ni loca, porque incluso trabajando cerca de casa y seguía, y a las 5 se iban todos y yo estaba más tranquila, entonces seguía, ya eran las 6, 6:30, y bueno, igual hacía, o sea, tenía responsabilidades y yo no sabía cortar con la responsabilidad, o sea, no sabía, sinceramente. Era fanática del trabajo, fanática de hacer las cosas bien, fanática de hacerlas cada vez mejor, perfecta, organizada, una cosa de loco. Entonces todos se iban y yo, porque la característica del interior es que a las 5 todos cierran, todos se van y yo ahí seguía con la computadora tranquila porque ya no me molestaban todo lo que tenía trazado, los mensajes más viejos, los podía pensar, analizar, buscar, perfeccionar informes, los volvía a leer, los perfeccionaba. O sea que igual me había ido, y igual, si bien tenía más tiempo de calidad con los chicos, porque a veces me iba un poquito antes, llegaba a los 15 minutos, estaba en casa, entonces podía disfrutarlos un poco más, igual seguía trabajando muchas horas. Eso es la realidad. Tenía un celular permanente, me llamaban, a veces sábado, domingo, a veces me tenía que ir, pasar toda la noche en algún lugar por algún accidente, pues está en seguridad, accidente de personas o cosas de ese estilo, pero bueno, esos 6 meses fueron los mejores de mi vida porque en todos los cambios a mí me sacaron la gente a cargo, entonces yo me quedaba a cargo muy poquito, básicamente lo de higiene, lo de la medicina laboral, lo que estaba ahí en Neuquén, y toda la gente y reestructuraron y yo estaba ahí manteniendo, digamos, y esperando a que llegara la persona seleccionada para poder transferirle toda la información. Y entonces a las 5:15 cerraba computadora y me iba con mi familia. Es más, al principio no sabía bien qué hacer en casa. Me sobraba el tiempo. Empecé de nuevo a cocinar, me encanta cocinar. Empecé a cocinar de nuevo, a aprovechar con los chicos tiempo de calidad. Y decidí que no me importaba el dinero, si iba a traer el trabajo o no. Igual con mi marido, me acuerdo que ese año viajamos a Nueva York, o sea, hicimos viajes, hicimos gastos. Empecé a trabajar, dije, ahora vamos a trabajar la abundancia. Yo sabía lo que era trabajar la abundancia porque me lo había enseñado, pero también sabía que me costaba. Entonces dije, no importa, tengo trabajo, ¿no? Si me echan mañana o no, o si me avisan que me tengo que ir, no voy a buscar trabajo porque mi alma siente que no tiene ganas, que ya cumplí un ciclo, y voy a seguir haciendo la vida que estamos haciendo. Tranquila, felices. Bueno, finalmente me fui en octubre del 2018, vino esta nueva persona, le empecé a transferir información, no sabía si me iba a quedar o no, y de repente me llamó un día, cuando volvíamos de Nueva York con mi marido, en octubre nos fuimos a Nueva York, me acuerdo, volvimos, y me llama y me dice, bueno, a partir de mañana dejas, porque esto es así, mañana dejas todo, me quedé medio en shock, y después dije, bueno, bárbaro, genial. Eh, al otro día me despedí de la gente, o acomodé mis cosas,
es más largo, pero bueno, es más largo porque básicamente lo que se me complicaba ahí es el alquiler. A mí me pagaban un alquiler la empresa y a partir de ahí yo me quedaba sin garantía para alquiler. Pero bueno, llegó todo perfecto, fue todo perfecto porque así en una semana conseguí un alquiler donde quería, que era en un Polotier, que es un pueblito en las afueras de Neuquén, como más chiquito, donde mi hijo ahí tenía el colegio. A todo esto mi marido, por supuesto, había encontrado un negocio que yo le dije que compré ese negocio y lo compró, entonces ya tenía un negocio en Plotier y me llegó inmediatamente un lugar para alquilar y antes de irme a la empresa en esa última semana pude presentar como garantía mi recibo de sueldo y de dos compañeros de trabajo los recibos de sueldo, así que me aceptaron el departamento en Plotier, una casa, la casa en Plotier, así que todo se me acomodó, se alineó todo perfecto y me Sí, fui. creo que lo más que marca tu proceso es como que para dar el siguiente paso siempre tuviste que soltar algo. Para poder conocerte tuviste que soltar algo. Listo, solté las pastillas, no pasó nada y seguí en esto. Bueno, solté esto y no pasó nada. Como que siempre te abriste a nueva información, pero porque ibas soltando algo que tenía o tu energía o tu tiempo. Entonces, como que siempre se te fue alineando porque vos misma tomabas la decisión con convicción, porque estabas segura del paso que estabas dando. Y soltabas, qué sé yo, un programa viejo y se abrió otro conocimiento, otra información. Y esto de hacer los viajes de tu sentir, es decir, yo siento que tengo que caminar la India y volvías con otra comprensión, con otra información, y como que lo llevabas y lo plasmabas, y la vez tenías miedo de dejar el trabajo, pero después volviste y fue como, ya no, el miedo ya no está, me voy. Fue así y nunca me lo planteé ni nunca lo analicé, porque en ese tiempo me puse en el otro extremo, no quería analizar nada, o sea, mi trabajo de ingeniera me hacía estar todo el tiempo en la mente y analizando. Entonces, cuando se trataba de lo otro, no quería ni analizar ni pensar. Yo hacía mis viajes, caminaba a la India y volvía y no me preguntabas qué había aprendido, qué no había aprendido, porque no quería analizar, no quería pensar, yo solo quería sentir. Y como que separaba dos cajitas fuertes, ¿no? Entonces yo me manejaba por lo que sentía, ni analizaba lo que sentía, nada. Ese análisis que vos has hecho, no lo hice, pero sí me abría totalmente al sentir. Ahora era como dos personalidades, porque incluso la quinta vez que fui a la India, porque lo que te conté, sentí que era la última, y fue la última que fui a la India. No he vuelto a ir. Siento que ya no es necesario. Quizá vuelva, pero siento que no es necesario. Y me he perdido en el tiempo, porque en realidad la última fue después del trabajo, miento, después que dejé el trabajo. Yo he ido por primera vez a la India, no en el 2014, en el 2015. En el 2014 me salió el pulsar en el cuerpo que tenía que ir a la India. Y ese año empecé a trabajar mucho la abundancia porque no me alcanzaba. No sabía qué iba a hacer, tenía muchos gastos, que los chicos, mi marido estaba con un comercio trabajando, pero no le dedicaba muchas horas porque se dedicaba a los chicos. Así que ese año empecé a trabajar la abundancia desde lo que me estaba enseñando el yoga. Y como pude, llegó el dinero. Así que en realidad, cuando dejé de trabajar en 2018, solté y yo ya tenía empezado pago, no sé si terminado, pero sí empezado un viaje a la India en enero del 2019. En realidad lo tenía para irme antes de Año Nuevo. El viaje estaba organizado por una sede de yoga, otra, que conocí en Neuquén, porque yo donde iba buscaba clases de yoga y hacía el yoga que podía y que había en el lugar. Ya viene el lugar. Sí, y ahí había estado yendo a un lugar muy lindo, me encantó, y habían organizado un viaje de yoga y por supuesto me prendí con gente de Buenos Aires que no conocía, un viaje a la India. Y yo estaba empezando, ya estaba por la mitad pagándolo, supongo. Cuando me fui en octubre ya lo tenía a la mitad pago, ya estaba previsto para enero del 2019. Y yo como siempre en mis viajes, me iba unos días antes sola. Así que tenía comprado pasaje después de Navidad. Navidad pasaba con los chicos y después les dije, Año Nuevo, lo lamento, yo
hace tiempo que venía soltando las navidades por los chicos y armaba un árbol por los chicos, pero no me interesaba, para mí era lo mismo, era una excusa más para juntarse, y Año Nuevo me daba lo mismo, es más, prefería pasarlo sola y tranquila, no sentí el mandato de andar con la familia, así que a mis hijos los había soltado ya y les dije, y tenía pago para irme antes de Año Nuevo. Dejé el trabajo y me sentí libre y feliz. Y mi marido me miraba y me decía que no podía creerlo porque pensaba que me iba a dar un ataque porque soy tan trabajadora y me encantaba tanto mi trabajo que no podía creer que estuviera bien haciendo cosas, planificando cosas, porque además, bueno, me tocó planificar la mudanza, y después hacer cosas en la casa, estaba feliz cocinando, volví a mi época de cocinera, feliz porque empecé a buscar dónde había alimentos orgánicos, a comprarlos por mi cuenta y no andar comprando, porque antes en Neuquén ya no tenía empleada, entonces era todo comida comprada, vegetariana, pero ya era comprado, o sea, ya lo de cuidado orgánico como tenía antes ya lo había perdido hacer brotes, había perdido hacer kefir, había perdido muchas cosas porque ya no tenía el tiempo, no tenía empleada, porque no quería tener, los chicos eran más grandes, estaban en secundario y ya no daba para tener una chica todo el día en casa. Y bueno, entonces todo eso que había perdido lo empecé a recuperar, buscar dónde comprar comida orgánica. No tenía lugar para sembrar, que era mi deseo, pero bueno, empecé a cocinar y cocinar sano. Ahí dejé las harinas del todo y empecé, porque había empezado de nuevo con las harinas, empecé con harina integral, a hacer cosas con harina integral y, y me dediqué a mí. Y entonces empezó, era octubre, yo tenía mi viaje. Ya en noviembre mi marido había puesto mi currículum, lo hacía de antes, estaba puesto, entonces me llamaban para 2 o 3 entrevistas y cuando me llamaban para la entrevista, yo sentía que no quería ni hacer la entrevista, así que me llamaban por teléfono, mandaba un mail y ya les lo rechazaba, les contestaba así medio más o menos, pero rechazaba, mi corazón rechazaba, mi marido me decía, ¿no vas a hacer entrevista para trabajar? No, le digo, no quiero trabajar, voy a tomarme un mes sabático, unos meses sabáticos, le dije. Y mi madre estaba desesperada. ¿No vas a empezar a trabajar? ¿No te han llamado para entrevista? ¿No puedes estar sin trabajo? Le digo, me voy a tomar unos meses sabáticos y igual nos achicamos en gastos, dije yo. Nos achicamos en gastos, me tomo unos meses sabáticos, me habían dado un dinero, lo pensaba gastar igual, me voy a ir igual a la India, dije, voy a seguir viviendo como vivíamos porque voy a vivir la abundancia y practicar la abundancia. Y, y nunca más conseguí trabajo y cuando volví de la India dije, me sinceré con mi marido y mi madre, que es la que le dije, no voy a buscar más trabajo, yo no trabajo nunca más en relación de dependencia. Y en casa no vas a trabajar, no trabajo más de mi profesión, no la quiero más. Me hice como un corte en realidad. No quiero más ingeniería, los ingenieros son todos cuadrados, no quiero más análisis, no quiero más mente, me voy a lo espiritual, dije, chao, se terminó, no voy a trabajar más. Y mi madre estaba desesperada. ¿Cuántos años empezó a contar? Me quedaban 6 años para la jubilación. No sé qué voy a hacer, le digo. No sé qué vamos a hacer. Pero seguimos así. Chao. No me pregunten más porque ya no voy a trabajar más hasta que me jubile. Y mi madre empezó, anda a averiguar si puedes jubilarte antes. No voy a averiguar si tengo jubilación, no voy a averiguar nada, le dije, porque no me interesa. Vivo en abundancia. No voy a aparecer por el ANSES, nada. Y eso fue hasta el 2020. Y viví en abundancia, ¿eh? Porque el 2019 me pulsó ir a Perú, ya fui a Perú, y me pulsó ir a Egipto y me fui a Egipto. Y mi marido abría así los ojos, porque me gastaba el dinero, no decía nada, porque, bueno, él ingresaba, pero no era lo mismo de lo que yo ingresaba yo y pagábamos alquiler. Y yo le dije, vamos a vivir la abundancia y no importa nada. Y, y después del 2020. Bueno, el 2020 estuvimos encerrados y, y entonces se me ocurrió o me llegó ir a un lugar más al campo, me llegó la oportunidad de con otras familias hacer como una huerta orgánica,
me arrendaron, digamos, un lugar, entonces yo invertí lo que hubiera invertido para un viaje a la India, lo invertí en hacer como algo como una casa rodante, pero no una casa rodante, un lugar, no sé cómo se llama, pero bueno, dejar en el campo como una caseta, que son igual que la de los petroleros. La instalé en el 2020, lo que hice fue instalar eso en el campo durante todo el 2020, trabajar, aprender a trabajar el campo, que aprendí a trabajar en el campo, aprendí muchas cosas, aprendí un poco de cosas con sistema solar, aprendí de bioconstrucción, bueno, empecé a vivir otra experiencia diferente. Y me llegó que yo tenía que en algún momento irme a Córdoba a vivir en comunidad, en el campo. Me llegó. Entonces yo lo que decidí ahí fue poner en venta la casa, que se había quedado una amiga y me la alquilaba. Decidí poner en venta. Conté a mi marido que en algún momento nos íbamos a tener que ir a Córdoba, pues yo me había llegado que me tenía que ir a Córdoba y me dijo que estaba re loca, por supuesto, pero le dije que bueno, que en algún momento me iba a Córdoba y como siempre planificando, porque no puedo evitar planificar, aunque quería vivir aquí y ahora, dije, conté los años y dije, bueno, a partir de 2021 quizás me puedo ir no, miento, a partir de 2025 pensé, me voy a poder ir a Córdoba porque el más chico dije, tengo que acompañarlo al menos hasta los 21 años. Él estaba, en el 2020 estaba cursando, bueno, como cursaban todos virtual, el tercer año del secundario, el más chico. Y a finales de 2020, y pensándolo, fue un 23 de diciembre, como hoy, mi hijo se suicidó, el menor. Y bueno, ahí cambió nuestra vida mucho, totalmente cambió, mucho. Y, y simplemente sentí que se había acelerado el venirme a Córdoba y empecé a buscar cómo venirme a Córdoba y finalmente en un momento, yo quería venir planificado, obviamente, conseguimos vender, la casa se vendió en parte, nos dieron un departamento y nos dieron otra cosa. Y no quiero hacerla larga. ¿Cómo puedo resumir? Tengo que resumir que el 2022 se destrabó la venta de la casa, se vendió, tuvimos un dinero, quería conseguir por acá alguna comunidad y estuve buscando, iba y venía, y mi marido lo tomó muy mal la mente de mi hijo, o sea, entró en depresión, pero yo iba y venía, así que no me dedicaba a mí, me dedicaba a mi otro hijo que estaba en el último año del secundario, que lo ayudé también, a mi hijo del medio, en el 2022 se recibió, también estaba en el Colegio Baldo, y no, miento, el 2021 se recibió, el 2021. En el 2021 se recibió él, le costó ese último año, había muerto su hermano, mi hijo se colgó, y lo encontró mi marido y mi hijo del medio, mi otro hijo ya vivía afuera, yo no estaba en el campo, en donde estaba viviendo ahí, me iba algunos días, dormía en el campo, cuando se me hacía tarde y cosechaba verdura, me quedaba a dormir ahí en paz, iba y venía, estaba cerquita. Y fue un día que él había estado trabajando conmigo, mi hijo menor, todo ese año lo disfruté como nunca. Tuvimos la mejor relación del mundo, tengo que decirlo, porque él me ayudó mucho a trabajar en la tierra, se fue conmigo al campo, iba y venía, se quedaba a veces a dormir. Y ese día, el día anterior, el 22, se había quedado en el campo, trabajó todo el día y se fue. Lo llevó una amiga, lo llevó a casa y yo me quedé a dormir y bueno, mi marido lo encontró, entonces estaba en depresión. Mi otro hijo lo tuve que ayudar porque le quedaba el último año del secundario, que ya lo hicieron abierto, ya iba en el colegio y él estaba muy movilizado. Fue con mucho esfuerzo que terminó el año y se recibió. Y después de eso, entonces en el 2022 ya estaba libre, ya se había recibido él, hiciera su vida. Y entonces me dediqué a buscar acá en Córdoba qué hacer. Iba y venía, estaba buscando comunidad, tierra, qué hacer. Con mi conocimiento de bioconstrucción, soñaba con una comunidad, hacer una casa de barro, de adobe, con sistema solar, fuera de la Matrix. Bueno, pasé por distintos procesos, pero no encontraba. Y a todo esto mi marido seguía en Plotier con su negocio.
era ya para esa altura el único ingreso porque el otro dinero se había gastado todo. Me quedaba un poco la venta de la casa y en el 2022 teníamos un dinero y compramos un terreno allá y pagamos, entregué el dinero que me hicieran una casa de steel framing de esas rápidas. Pensaba yo alquilarla y después seguir buscando en Córdoba y, y ocurrió todo de repente porque a finales del 2022 mi marido un día me dijo, yo no puedo seguir viviendo acá, seguíamos viviendo en la misma casa donde mi marido lo había encontrado a mi hijo colgado. Entonces me dice, yo no puedo seguir viviendo acá y ya no soporto más. Entonces lo miré y le digo, bueno, si no puedes seguir, nos vamos. Liquidemos todo y nos vamos. Y a todo esto ya habíamos entregado y nos habían empezado la casa esa, empezado. Le digo, bueno, ya la terminaron la casa, la alquilamos y vemos qué hacemos. Y seguí mi corazón y entonces, principio del 2023, apareció un comprador de todo el negocio y lo vendimos, lo dilapidamos todo, le dijimos que dejamos la casa que estábamos alquilando antes de tiempo y que nos veníamos a Córdoba. Así en un mes lo decidimos, pero porque mi marido estaba deprimido, yo dije, sí, nos vamos, si vos estás deprimido nos tenemos que ir. Conseguí donde alquilar acá y eso fue inicio del 2023. Y acá vengo todo porque vengo con la pregunta de cómo conseguí a AMA. Yo no sé cómo llegué a AMA. Yo llegué a Sandra Ferreira. Y en el 2022 yo hice muchas cosas. Digo, me llegaba un retiro espiritual, me llegaba algo, me iba a un retiro de distintas corrientes. Yo seguí yoga, yo no seguía haciendo yoga físico, pero hacía, iba por autoconocimiento, seguía yendo, viajaba una vez por mes a la sede de Necochea donde estaba el maestro. Eso lo seguía haciendo. Y yoga físico a veces hacía según que se me presentaba, pero llegaba un retiro espiritual y ahí iba. Y yo en el 2022 por internet, ya estaba el tema de que se hacía online muchas cosas, había hecho un curso con Lupita y luego hice un curso con Lupita y Sandra Ferreira. Y ahí la conocí. Y después en ese 2022 vino un chico peruano y sentí la pulsión de ir con el grupo que iba, no me acuerdo cómo se llama, vos lo debes conocer. Valdivia, Eso, Samuel Valdivia. vamos a Valdivia, sí. No es que fuera seguidora de él, pero me llegó la pulsión y entonces estaba haciendo en Argentina caminando algunos lugares y yo fui con él a Sierra de la Ventana, caminé, me quedé y de Sierra de la Ventana me fui a Capilla del Monte, yo me iba independiente, yo hacía mi vida independiente, pero era el grupo de él. A Capilla del Monte también fui, en Capilla del Monte conocí a Sandra Ferreira, la vi físicamente hace un ratito y ese año había hecho un curso con ella y Lupita. Y a todo esto viene porque después cuando de todo eso caminar, que volví a Plotier, cuando mi marido me dice, yo acá no aguanto más, me tengo que ir. Le digo, sí, nos vamos, no te preocupes. Liquidamos todo, en un mes liquidé todo, le dije a mi hijo del medio, le digo, ¿vos qué querés hacer? Porque nosotros nos queremos ir, nos vamos a Córdoba. Me dice, me voy con ustedes, vamos a Córdoba, estuve por acá, conseguimos una casa a alquilar con Los Hornillos y nos vinimos. Y mi marido pensaba hacer algún comercio, tenía alguna idea que hacer y yo no tenía ni idea qué íbamos a hacer. Y ese año fue un año duro. Se nos empezó a acabar el dinero, conseguimos nos alquilamos en otro lugar acá en San Javier. Fue un año duro, pero yo ese año había sentido la pulsión de volver a ir a Egipto por tercera vez. A Egipto también fui varias veces. Y ese año, aunque venía un año duro, teníamos algunos dólares, mi marido todavía no se estaba encontrando en la zona con ningún negocio, yo dije, yo me voy a Egipto, voy a pasar mi cumpleaños en Egipto, porque eso era mi sentir. Allá me fui a pasar mi cumpleaños en Egipto. Tuve como 10 días, fui con un grupo, ¿no? Fui con otro chico que, que hacía meditaciones, todos los templos nos lo abrieron de madrugada, 4 o 5 de la mañana. Yo tenía ganas de ir, pero mi pulsión fue que tenía que pasar mi cumpleaños. Lo pasé en el templo de Isis, mi día de cumpleaños. Igual nunca hice muchos análisis de qué me trajo o no me trajo, pues yo sigo sin hacer análisis. Pero sé que caminé y tuve información. Cuando volvimos, empezó lo duro. Y cuando empezó, porque me sentí
me sentí que la abundancia me había abandonado. Lo que había en Plotier, lo que había quedado en Plotier, nos habían, si se puede, o sea, se habían desaparecido lo que tenían que hacer la casa. No teníamos ese dinero, eran $40.000 que habíamos perdido. Intenté algo con un abogado, pero me dijeron que era una sociedad desaparecida, que no tenía bienes, que no tenía un buen contrato, todo armadito, o sea, nos estafaron. Igual en ese momento trabajé, no, la abundancia me paralizó, porque no podía trabajar, no sabía qué íbamos a hacer. El enojo lo tenía bien trabajado, no me molestó, dije, está bien, si tenía que ser por algo, pero me sentía paralizada, no, sentía que no avanzaba, estaba hasta arrepentida de haber tomado la decisión de ir, ¿qué hacíamos? Entonces en eso que estaba paralizada, apareció de nuevo Sandra, yo no sé en dónde, en qué, porque ¿En qué por fe, momento? no sé en qué momento, porque no lo recuerdo, pero sí fue en el 2023, y apareció Sandra que empezaba cursos, antes que se llamara AMA, en el 2023, y ahí sentí la pulsión de sí o sí meterme. Y estaba en un momento en donde teníamos dos vehículos lindos, digamos, buenos, dos de alta gama más o menos, y llegó un momento en que no teníamos, yo estaba paralizada, mi marido empezó en depresión, no encontraba qué hacer, nos gastábamos el dinero, se gastaba más rápido de lo que pensábamos, cambiamos los dólares, bueno, fue un año difícil, cambiamos más dólares de lo que habíamos analizado, o sea, los dólares que teníamos en teoría alcanzaba un año y medio, y estábamos a mitad de año, ya no nos quedaba casi nada, bueno, fue un año, y yo estaba paralizada, ya no sabía qué hacer, ya no, en un momento, entonces me apareció Sandra, había que pagar, yo cuando tenía que pagar a Sandra, yo no sabía si tenía o si no tenía, cambiaba dólares y pagaba, me sentía paralizada, empecé a hacer economías en la comida, bueno, estaba mal, o sea, bloqueada, sentí que no avanzaba, que había hecho mal en seguir mi corazón, que qué hacía en Córdoba, pero ya no podía volverme atrás. Y empecé con los cursos de Sandra. Y empecé a cambiar, entendí que tenía que trabajar la abundancia porque estaba aterrorizada y tenía que trabajar la abundancia y que tenía que trabajar los enojos con mi marido porque nos peleábamos todo el tiempo y que tenía que trabajar la compasión con mi marido para entender que estuviera el deprimido, que estaba mal, empezó a tomar pastillas para depresión otra vez, y a ir a psiquiatra y a psicólogo, él, y bueno, y me empezó de poquito a cambiar la vida y empecé a entender que de nuevo tenía que volver a mí, a mi interior, volver a lo que yo conocía, que era meditar, que lo había dejado, a volver a encontrar a mi ser, a confiar otra vez, y bueno, despacito, despacito empecé a confiar y después le dije a mi marido, bueno, no importa, voy y hablo que no vamos a poder pagar, que pagamos el alquiler hasta enero, le aviso con tiempo y nos vamos a la casa de tu madre, y no importa, vamos a vivir. Mi hijo había conseguido trabajo, le dije, mira, vos ya tenés 21 años, acá nos quedaremos hasta fin de año, no hay más dinero, así es la vida, ya vendrá, nos vamos de Córdoba, pues, cuando tengamos que volver a Córdoba volveremos, y vos a fin de año, después de fin de año, le digo, después de la temporada era mozo, y ya vas a cumplir 22, así que hace tu vida, buscate un lugar chiquito donde alquilar, y nosotros nos vamos a lo de mi suegra, ¿no? De mi suegra hay casa amplia, tenemos un lugar donde vivir. Mi marido se quedó helado y le digo, bueno, es lo que hay, no te preocupes, o sea, yo ya conseguiré, veré si trabajo de algo, cuidaré ancianos, no sé, limpiaré casa, algo vendrá, le dije, pero si no hay dinero, empecé a tomarlo, empecé a llegar calma, a mi vida empezó a llegar calma. Con la calma tomé decisiones. Entonces dije, si no es el momento ahora de Córdoba, bueno, armé todo, lo organicé, a mi marido y a mi hijo, nos vamos, le digo, volveremos después cuando lo decía el universo. Y cuando solté así, vendí primero un auto, compré con una camioneta grande Toyota que teníamos, se vendió, la vendimos barato, pero se vendió, estaban trabadas las ventas, compré un terreno acá donde estoy ahora. No es una comunidad exactamente, pero es como un loteo. Ujú.
y estoy en el campo, a 10 kilómetros del pueblo de San Javier. Lo compramos. Y mi marido me dice, ¿y no podemos construir? Bueno, no construiremos, nos vamos de nuevo con mi suegro a vivir y después veremos cuando llegue dinero de algún lado. Teníamos un departamento en La Plata que no se vendía. Cuando llegue dinero de algún lado, construiremos y volveremos. Y seguí soltando gracias a todas las herramientas que me dio seguir en lo que ahora es AMA. Y seguí soltando y de repente a mi marido le llega un trabajo de la municipalidad. Entonces el marido me dice, uy, no era un buen sueldo, es muy bajo, pero ya estaba feliz. Le cambió la cara, le cambió el rostro, le cambió la vida, ya era útil. Y Iba a empezó a trabajar, tener otra motivación. Sí. iba a trabajar, iba a ingresar dinero, iba a hacer algo, pues estaba volviendo loco. Entonces me dice, uy, ahora que tengo trabajo no nos va muy bueno, no sé, veamos, le digo, pasemos la fiesta y veamos. Antes que pasaran la fiesta, vendí otro auto, se vendió otro auto, el segundo, compramos uno viejito, el segundo vehículo de alta gama, o sea, lo vendí bien y compramos el viejito y teníamos algo de dinero, entonces le digo, bueno, intentemos construir algo y vemos. Y bueno, así fue cuando se nos dio todo, a pesar que nos habían estafado, con ese pequeño dinero se fue destrabando cosas y nos vinimos y en un mes construimos algo, teníamos una casa rodante, entonces le digo a mi marido, bueno, construyamos algo así nomás y vivimos en una casa rodante. Y así fue. Cuando yo solté y entendí que la abundancia no era tener dinero, sino era no necesitar nada, porque eso es lo que comprendí. Abundancia no es tener dinero, que me devuelvan lo que me estafaron, vender un departamento y tener mucha plata y en el terreno poder construir una casa que necesitaba $50.000 y no me contaba y no me alcanzaba. No, no. Abundancia era no necesitar nada, que mi corazón dijera, no importa, lo que llegue será. Wow. Eso, cuando entendí eso, que le dije, bueno, vamos a vivir con mis suegros, no importa. Y si no hay para comida, mejor hacía adelgazo, porque yo ya estaba entendiendo que a mí no me hacía falta comer para vivir, ¿eh? Eso era una cosa, así que dije, bueno, si no tengo, mejor así. Cuando, yo creo que cuando me pude decirle a mi hijo que él tenía que irse de nuestra vida, o sea, que él tenía que tomar las riendas de su vida, porque estaba por cumplir 22 años, ya trabajaba, y entonces rompí con el mandato porque mi madre me volvía loca, todavía me vuelve loca, que tendría que haberle pagado los estudios, que tenía que empezar en la universidad o algún estudio, que a esa edad que cómo iba a vivir yo sola y él se iba a vivir solo y los estudios que pasaba. Cuando rompí con eso, sin enojarme con mi madre, sino explicándole, es así, ahora no tengo el dinero del mundo, entonces él se las tiene que arreglar, tiene más de 21 años y que vaya y haga su vida y yo hago la nuestra y sin culpa. Y así fue como encontré la abundancia, pues nada, casi. La casa esta se construyó, casi no teníamos dinero, íbamos viendo si teníamos algo o no, le dije a mi marido, armemos una cáscara y vivamos en una casa rodante. Teníamos luz, entonces teníamos un cable, y así vivimos como 6 meses y se fue, yo no sé cómo se fue dando las cosas, pero después se fue dando y ahora tengo una cabaña hermosa. Eh, es chiquita, vivimos en 36 metros cuadrados, sobra, demasiado, para mantenerla limpia ya es grande. Y hoy estamos acá y no necesito nada, nada, todo se me va dando solo. Si necesito algo, se me va dando solo, no sé cómo, pero llega, de algún lado llega. De tu historia también lo que me sorprende es que te han pasado cosas muy fuertes y las has afrontado de manera diferente. Creo que la pérdida de un hijo no es fácil de afrontar, y la afrontaste no solamente la pérdida de tu hijo, sino también acompañar a tu marido y a tu otro hijo que habían estado en la situación, y de pasar a decir, yo me quiero morir, a hoy suelto porque no necesito nada y quiero vivir. Porque siento preguntarte, esa Marcela que era la que no quería estar en este plano y que se quería ir, hoy, con todo lo que ha pasado, con toda esta evolución, con todo este camino, ¿qué dice Marcela? Yo estoy feliz Mm. acá, voy a vivir hasta los 120 años, sana,
bien. Y lo único que a veces, pero bueno, con las herramientas de AMA lo voy superando. A veces acá siento cuál será mi misión en la vida. Siento como que no estoy, como que no sé cuál es mi, a veces siento que no sé cuál es mi misión en la vida, pero en realidad vuelvo con las herramientas de AMA, vuelvo a hacer los encuentros, que es una vez mensual, y, y voy aprendiendo a validarme. Yo en el 2024 todavía sentía eso, que como que quería, quería tener una misión en la vida importante. A ver, ¿cuál es mi misión? Y cuando medito, cuando hago lo que sea, cuando voy a mi interior, siento que en realidad mi misión es yo ser cada vez mejor, yo brillar, yo encontrarme, yo vivir en alta frecuencia. Y esa es mi misión. Y es tan importante como cualquier otra que hace otra misión y tienen seguidores y canalizan y enseñan. La mía es tan importante como esa. Yo siento que esa es mi misión. A veces me olvido y vuelvo a pensar, ay, ¿cuál será mi misión? Porque ahora vivo como jubilada. En realidad, en un momento, a ver, el 2024. El 2024, en todo esto que me acababa de mudar acá, dije en un momento, bueno, si yo en la Matrix aporté tanto dinero a la jubilación, voy a dejar de pelearme con la Matrix y voy a jugar en la Matrix con conciencia y me voy a ir a averiguar mi tema jubilatorio. Y viajé al sur, averigüé el tema de la jubilación, hice los papeles, estaba todo perfectamente en regla, decidí jugar en la Matrix y jubilarme en el sur, que es más grande el monto. Entonces me amigué con, yo tenía una disociación y me quería como ir de la Matrix. Entonces lo que hice fue amigarme y decirme, voy a vivir en la Matrix sabiendo que estoy jugando un juego. Igual es difícil porque a veces me toma, pero tratando de meterle conciencia. O sea, voy a jugar el juego. Entonces decidí primero dejarme todo un paquete bancario alto, porque eso me permite tener tarjetas y viajar, o ahora con las tarjetas te la doy a la gente que no tiene tarjeta, la presto, porque acá vivimos por ahí mucha gente que está más fuera de la matriz que yo, entonces no quiere tener cuenta bancaria, no tiene tarjeta de crédito, pero después hace falta comprar cosas, hace falta comprar una bomba solar que se rompió para el sistema solar que tenemos acá de agua, y hace falta, la matriz hay que usarlo, digo, el sistema, matrix o sistema. Entonces empecé a jugar en la matrix, averigué la jubilación, dije, me voy a jubilar en el sur, voy a mantener mi dirección en el sur, entonces tengo una jubilación que es 40% más alta por estar en el sur. Así que, no sé, a fines del 2024 me llegó la jubilación y ahora soy jubilada. Y cada tanto me aparece algún trabajo que me pidieron que haga en la municipalidad por lo que conozco de ingeniera de seguridad. Me guié también con mis títulos y mi conocimiento y me matriculé en Córdoba, entonces a cada tanto hago alguna cosita, algún trabajo. Si me aparecen y tengo ganas, me voy a hacer algún informe de seguridad, una cabaña allá en la montaña, me llevo mi mate, entonces hago un trabajo tranquilo, feliz, con los pajaritos. Es increíble escucharte porque lo contás con una sencillez como si fuera tan fácil y a veces a mí me gusta parar y puntuar también para demostrar que te amigaste con todo lo que eras, con esa ingeniera, con ese sistema y como deciste, estoy jugando a ser yo, a evolucionar yo, a ser cada día mejor. A veces me pierdo porque nos pasa a todos, a veces nos perdemos, viene la duda, vienen las preguntas, eh, pero tenemos esas herramientas para decir, bueno, ¿qué pasa? Vamos de nuevo y nos volvemos a alinear, porque siempre va a estar eso que nos va tirando. Pero lo contás con una liviandad porque hoy lo vivís así, porque hoy sentís y vivís lo que sentís. Y no, por más que algún momento tengas conflicto, no lo vivís en conflicto y has pasado por muchas pruebas y las has pasado y has abierto más conocimiento y has abierto más comprensión y hoy se te ve
realmente en una tranquilidad. Yo con AMA evolucioné muchísimo, muchísimo. Creo que maduré todo lo que había aprendido desde el yoga, que es mucho, porque lo vi desde otro punto de vista quizás y lo maduré y lo apliqué Mm, todos los días de mi vida. Y quizás no era que todos los días hiciera el ejercicio del encuentro que habíamos hecho específicamente, pero sabía que estaba haciendo en la vida diaria los ejercicios. O sea, el ejercicio no era quizás sentarme a, a seguir todos los santos días, pero sabía que el ejercicio lo hacía cuando mi hijo estaba enojado y me contestaba mal, entonces yo podía separar y verlo desde el ser, mirarlo y decir, bueno, es una experiencia, bueno, mandemos amor, o sea, lo utilizaba como en la práctica, en la eh, vida. en la vida, o sea, el 2024 trabajé mucho las herramientas, mucho, donde todavía me quedaba conflictos con mi marido un poco, conflictos un poco con mi hijo mayor, el mayor no, el que estaba acá en Córdoba, ahora se fue al sur también. Mm, Un poco conflictos, bueno, él tenía su carácter, tiene su carácter difícil, recién estaba terminando de pasar el proceso de su hermano, porque en realidad lo terminé de pasar hace poco. Así que sentí que todas las herramientas las iba usando, aplicando en la práctica. El no ser tan estricta como antes, que quería que todo estuviera limpio, ordenado, me enojaba si mi marido no, era lo último que recuerdo haber trabajado es eso. Empecé a, mi hijo no hacía la cama de él, bueno, cerraba el dormitorio, quisiera lo que quisiera en el dormitorio en la cocina no lavaba él, no limpiaba como me gustaba a mí después y decía, bueno, al final, ¿a quién le gusta que esté limpio? ¿A mí o a él? A él no le importa, él no ve si está sucio o no, me molesta a mí, lo hago yo. Yo puedo, lo hago, sin enojarme, sin decirle, viste, que nunca limpiás, que nunca ordenás, que dejás las cosas tiradas. No, no me enojaba, o sea, empecé a trabajar desde mí. Eso es lo último que recuerdo haber trabajado en la convivencia. Y la trabajo ahora con mi marido y ya lo hago en armonía. Digo, bueno, él no lo hace, lo hago yo. Y él no lo hace porque no le molesta, o sea, deja la ropa ahí. Y no es que no le molesta, a mí me nos molesta. molesta No, a si a mí uno, me o sea, molesta, bueno, claro, bueno. claro. El concepto de ese, de decir, si a mí me molesta, claro, a mí me gusta la limpieza y el orden. Y siempre le digo al marido, en realidad la limpieza y el orden es por una cuestión interior, o sea, le digo, hay que ser ordenado afuera porque demuestra lo de adentro, pero bueno, si él es desordenado adentro y afuera es desordenado, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, si me molesta a mí, bueno, yo lo cuelgo, lo guardo, lo hago, y con eso consigo que mi marido haga mucho más cosas de lo que hacía antes, sin protestar. Él hace más cosas que antes para mantener el orden. Esto es chiquito, no es difícil mantener el orden, pero eso fue lo último que trabajé en el 2024 fuertemente, fuertemente. Mucho, es un montón. Marce, para ir cerrando, porque me quedaría horas, horas y horas hablando y escuchándote porque sos uf, un libro abierto, pero si hoy te encontrás con una persona como esa Marcela, que estaba con esos conflictos, con esas dudas, con esas ganas de no estar acá, eh, o que haya pasado una situación de una pérdida tan fuerte, ¿qué le dirías a una persona que se encuentra en ese momento, resonando con tu historia? ¿Qué le diría esta Marcela hoy que está hoy? Yo le digo, y le digo a mucha gente, le digo que en realidad lo que pasa es que se olvidaron de quiénes son, o sea, la tristeza, la amargura, el hacerse rollo, el estar mal es porque no saben quién son. O sea, se perdieron el personaje. Ahora, yo a veces se lo digo a la gente, pero con mucho cuidado, porque también entiendo que es su proceso. Ujú. Entiendo que lo que pasa es, se perdieron en el personaje, se creyeron que son el personaje, se olvidaron que son un ser manejado, es como una, yo me imagino como una bola de energía que manejo este cuerpo y me ocurren cosas y manejo la mente. Lo que pasa son solo experiencias que para pasar, no son ni malas ni buenas, son experiencias. Ahora, eso llegarlo a sentir realmente en el corazón como una experiencia que no te moleste, que no te amargue, que no es, entiendo que son procesos. O sea, Procesos. yo ahora a alguien se lo digo. Si alguien perdió un hijo, yo lo entiendo.
y hay que decirle con mucha delicadeza, se fue porque se tenía que ir. La muerte es parte de la vida. Yo lo entendí porque el 2020 trabajé, seguí haciendo cosas por internet y siguiendo a gente y trabajé mucho la meditación y mi hijo se fue cuando yo estaba preparada para irme, para que él se fuera, yo lo sé. Son experiencias. La muerte es parte de la vida. Las discusiones, alguien se enoja, insulta, es una experiencia más, nada más. Pero para llegar a ese entendimiento, yo entiendo que no es fácil decírselo a alguien, o sea, hay que decirle las cosas con delicadeza, decirle, bueno, trata de verlo, separarte, las cosas pasan porque son experiencias, trata de sentirlo en tu corazón, pero sé que no, yo viví por eso, y cuando te lo dicen, no es fácil sentirlo. Yo creo que es un proceso, que a cada uno le llega el momento que le tiene que llegar, y no hay que Eso es bueno. forzar, y no hay que forzarlo. Y es lindo también decir, somos más de lo que creemos, son más de ese personaje que crees. Creo que el decirle a alguien, recordar quién sos, genera un montón de preguntas, un montón de búsqueda, que es como decimos, todo es un proceso, todo hay que afrontarlo y a todo hay que ponerle el día a día. Yo creo que lo mejor para decirle a una persona es recordar que también puede que crea y puede que no, porque me preguntan, ¿y vos cómo sabés? Yo le digo, solo lo sé, lo siento así. Yo siento que somos algo más que los distintos personajes, somos seres perfectos que estamos en estos personajes y vivimos a experimentar estos personajes, pero no somos los personajes. Si no somos los personajes como una película, sí. Entonces, eso es lo que les digo, trata de sentir que eso ya va a pasar, que es una experiencia, vas a ver que dentro de una semana te vas a acordar, trata de no poner tanta carga y olvídate, porque mientras más carga emotiva se le pone, más energía y se hace más una bola. Entonces, trata de separarte, olvídate del tema, decirle, bueno, ya está, ya va a pasar, me olvido y trata de pensar en otra cosa, pero no es tan fácil dar consejo. Mejor es escuchar y a algunas personas se les puede decir que es un personaje y a otras no se les puede decir. Y lo otro que yo he trabajado mucho es el desapego. A mi madre suele pasar mucho por procesos tiene 86, y yo le hablaba un poco de lo que es el desapego. Bueno, la tristeza viene por el apego a las cosas, entonces ella trabaja el desapego, bueno, a su manera. Entonces cuando se van vive lejos en San Juan, entonces cada vez se pone como más apegada a los hijos y se deprime cuando se van, las van a visitar y se van. Y entonces ella los otros días me decía, bueno, yo estoy aprendiendo lo que vos me dijiste, y yo digo desapego, 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 y entonces ella lo mantrea y dice que se siente mejor. O sea, ella entiende el desapego a su manera, lo mantrea, dice desapego, desapego, tengo que desapegarme, desapego, desapego, y bueno, dice que se va sintiendo mejor y al otro día se levanta más tranquila y no deprimida. No sé cómo funciona la mente. Ella no, quizás internamente no entiende mucho lo que dice. Cada uno interpreta las cosas como, o se nos presentan en la vida como podemos entenderlo. De la misma forma, un mismo concepto a mí se me presenta de una forma y vos de otra, es de la forma en la que nosotros lo necesitamos comprender o de la forma que nosotros lo comprendemos. El tema es cuando nos ponemos en esa apertura de buscar, en esa apertura de no cerrarnos a lo nuevo, a los nuevos conocimientos y el ir entendiendo y comprendiendo cada emoción, como vos decís, entender la Matrix, jugar con la Matrix, es todo un proceso, es todo un camino, pero lo hermoso de escuchar cada historia es también que se puede y que nos pasan, porque a veces desde el conocimiento, del no conocimiento no puedan entender el cambio, decir, no, yo no trabajo más, no quiero trabajar más, y a veces no lo entienden, pero después en el evolucionar y en el estar con esa coherencia es como que todo se abre y todo pasa porque son experiencias, porque vinimos a conocernos y vinimos a recordar quiénes somos y vivimos en ese camino. Así que nada, Marce, es realmente un placer escucharte. Es muy linda tu historia. Gracias, muchas gracias por compartirla.
porque sé que seguramente alguien se va a sentir identificado y decir, ay, yo estoy en este momento, qué bueno que no estoy solo, que no nos pasa solo, porque a veces cuando nos pasan las cosas pensamos, ¿por qué me pasa a mí? Y no nos pasan a nosotros, nos pasan a todos. Y cada uno como tenga que vivirlo, porque bueno, lo mismo son experiencias, la vida, y gracias por abrirte, por compartirlo, y te dejo nada, el cierre para vos, para lo que quieras decir. Bueno, muchas gracias. Yo estoy recordando un tip que suelo usar un poquito más con gente que por ahí no conoce lo espiritual y que es como que está en este momento de la evolución o en este momento del mundo. Me Hay encanta. algo que la gente, yo siento que entiende más y yo les digo, somos energía y en realidad somos los que vibramos. Entonces, si vos seguís en la angustia, cada vez bajás tu vibración y vas a traer eso. Vas a traer más tristeza, más angustia. Entonces, trata de vibrar alto, trata de sonreír aunque no tengas ganas. Hay un tip muy bueno y es de yoga, que uno, aunque esté muy mal, si hace la mueca de sonrisa y tiene un nombre, al rato el cerebro se cree la sonrisa y ya te sentís mejor. Y es increíble cómo funciona. Entonces yo le digo, haga una sonrisa, salí a caminar por el pasto, abrazá un árbol y cambia tu vibración. Y eso mucha gente lo entiende, muchísima gente lo entiende. Creo que es por la época, porque hay tanto, las redes nos han traído muchas cosas, entonces creo como que la gente eso lo toma más que cuando uno habla de un ser. Entonces mi consejo es ese, sea lo que sea por lo que están pasando, no le den tanta energía a eso, sonrían, hagan el esfuerzo de sonreír un ratito y al ratito la mente se cree la sonrisa y solo va a brotar una sensación de bienestar. Caminen por el pasto, abracen un árbol, escuchen los pájaros y vivan la experiencia que es hermosa. No hay mejor forma que cerrarlo. Yo no voy a agregar más nada porque con eso estuvo increíble. Así que quiero agradecerte, Marce, de nuevo y a todos invitarlos a que escuchen esta entrevista, a que escuchen cada historia. Estamos todas las semanas compartiendo estas hermosas historias de personas que hablan de su cambio y ese cambio habla real. Así que hablan con la verdad, hablan con el amor y con el corazón abierto. Así que les agradezco por abrirnos sus puertas, su historia, así que gracias, Marce. Y bueno, los esperamos en el próximo video. Gracias a todos. Gracias. Sí.